Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 9 de febrero una jornada que sin lugar a dudas viene marcada en los mercados por lo que ha sido ese hito histórico con ese SP500 que ha llegado a tocar por primera vez ese récord, esos 5.000 puntos y que dejaba al final al cierre de sesión en 4.997 puntos. Los mercados muy pendientes de ese índice rector de la bolsa americana, con permiso de los grandes asuntos que escriben la actualidad, que vigila muy de cerca los mercados y por supuesto que escribe gran parte del tablero de la diplomacia y de la geopolítica. Importante, y se lo venimos contando, Vladimir Putin ha concedido su primera entrevista a un periodista occidental, la primera desde que en febrero de 2022 lanzase la guerra en Ucrania. Y entre las grandes ideas que ha lanzado en una entrevista distendida con Tucker Carlson, el jefe del Kremlin ha querido dejar claro que su intención no es invadir ni Polonia ni los países bálticos, una declaración que pone sobre la mesa apenas 2 años después de también haber señalado que su objetivo tampoco era entrar en Ucrania. Son las grandes declaraciones, la gran noticia que escribe los grandes titulares y el epicentro informativo de las últimas horas, con lo que es la mirada de Rusia sobre el momento actual y sobre todo con respecto a las grandes incógnitas que rodean todos los asuntos que han ido engrosando y escribiendo en la crónica desde que arrancase la guerra en Ucrania y por supuesto también mirando al que es el archienemigo de Rusia desde tiempos inmemorables, Estados Unidos, y lo que podría ser la vuelta de un Donald Trump a la Casa Blanca. Junto con las grandes declaraciones que iba escribiendo en esa entrevista, Rusia de hecho ha señalado que está dispuesta a negociar con Washington, con Estados Unidos, el fin de la guerra en Ucrania y ha dicho que de hecho desde el Kremlin nunca se han mostrado reacios a unas negociaciones, señalando además de que si Donald Trump ganase las elecciones en Estados Unidos podría recuperarse el diálogo y ponía sobre la mesa la idea de que con Donald Trump no había guerra y que con su vuelta a la Casa Blanca volverían las conversaciones. También respondía, entre otras grandes cuestiones, sobre la autoría de esa explosión del gasoducto clave Nord Stream, aquel que alimentaba de la energía a Alemania sobre todo, y apuntaba a la responsabilidad directa de Estados Unidos, señalando que de hecho la CIA no tenía coartadas. Son los grandes titulares que se desprenden de esa entrevista de Vladimir Putin a Tucker Carlson y que escribe los grandes asuntos protagonistas de la mañana en un momento en el que además, mirando a Ucrania, importante el cambio en la cúpula militar porque el presidente Zelensky ha relevado al jefe del ejército de Ucrania tras meses de diferencias y en un momento en el que las fuerzas rusas está viéndose como están ganando esa primacía en nivel armamentístico y en el terreno y poniendo de relieve lo que están siendo esos movimientos en la cúpula militar. Todo esto, por supuesto, con lo que es el gran asunto de las últimas horas después de que en Estados Unidos el fiscal Robert Hur haya decidido que Joe Biden no va a enfrentar cargos por quedarse con documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia en 2017 por considerar y tener en cuenta fallos de memoria, considerar que es un anciano que tiene mala memoria. Declaraciones y lo que es, sin lugar a dudas, unas frases que han dañado y mucho a la imagen del presidente Biden, que aspira a renovarse al frente de la Casa Blanca por 4 años más, lo que le llevaría a tener 86 años de edad y que él mismo ha rechazado, señalando la buena memoria con la que cuenta el jefe de la Casa Blanca. Sin lugar a dudas, son los grandes asuntos que escriben la actualidad de la mañana. Tensión mirando a los Estados Unidos también y, por supuesto, con lo que están siendo los grandes protagonistas del mercado en un momento en el que las empresas siguen presentando resultados y arrojando visibilidad sobre cuál es el escenario de los mercados. Y en este contexto clave lo que hemos visto en Ralph Lauren, que se ha disparado un 17% en su mayor ganancia en un día desde finales de 2020, máximo de 9 años después de batir previsiones y sobre todo dejar claro el resurgimiento de la demanda en China,
que compensa las débiles ventas en América del Norte y que vuelve a poner de relieve la importancia de ese negocio en China, de esa segunda economía del mundo. Y como les venimos contando en la crónica de este 9 de febrero, no se entendería sin lo que ha sido el protagonismo absoluto en las últimas horas de Vladimir Putin, en la que ha sido su primera entrevista a un periodista de Occidente, Tucker Carlson, en la primera desde que inició la guerra en Ucrania en febrero de 2022. La entrevista desataba la expectación mundial y uno de los mensajes más destacados que el jefe del Kremlin ha dejado puesto, y sobre todo bajo el análisis de los grandes estadistas, es que no busca la invasión de Polonia o de los países bálticos. Una idea que ha puesto sobre la mesa después de que el que fuera periodista de la Fox le lanzase la hipótesis de que si se plantearía llevar tropas a estos países. Es un escenario que Putin ha rechazado cuando se cumplen 2 años, como decíamos, desde que emprendiera lo que Rusia llamó la operación especial sobre Ucrania, justo después de decir que no lo haría. Pues precisamente estas son las palabras, el momento en el que se pronunciaba sobre este asunto y sobre su no intención de invadir Polonia y los países bálticos. I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat-mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine. He has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. It's obvious. There are certainly means of deterrence. They have been scaring everyone with us all along. Tomorrow Russia will use tactical nuclear weapons. Tomorrow Russia will use that. No, the day after tomorrow. So what? In order to extort additional money from US taxpayers and European taxpayers in the confrontation with Russia in the Ukrainian theater of war. The goal is to weaken Russia as much as possible. Eran las declaraciones, ese protagonismo absoluto de Vladimir Putin en una entrevista que daba mucho más de sí durante las más de 2 horas de conversación, y en la que Vladimir Putin además reiteraba la idea de que Ucrania no es un país y reafirmaba los derechos de Moscú sobre esa tierra. Sobre cómo ve el final del conflicto, Putin advertía que no ve una victoria militar, sino un acuerdo con Occidente, y señalaba, de hecho, que acogería con satisfacción cualquier esfuerzo de Washington para discutir un acuerdo de paz para Ucrania. De hecho, y sobre las próximas elecciones en Estados Unidos y en cuanto a lo que fue y podría suponer la vuelta de Trump a la Casa Blanca, Putin señalaba que el republicano supuso una ruptura y que si volviera a ganar, las líneas de comunicación se abrirían al instante entre Washington y Moscú. Subrayaba que con Trump no había guerra, mientras que ahora mismo, recordaba y subrayaba, no tiene ningún diálogo con el presidente Biden. Y en ese tono distendido e incluso jocoso con el que iba avanzando esa conversación, Carlson, el ex periodista de la Fox, le lanzaba la pregunta sobre uno de los asuntos que sigue despertando más incógnitas, sobre la autoría de la explosión del Nord Stream, ese gasoducto que resultaba clave para la alimentación energética de Europa, de Alemania, desde Rusia. Y esa pregunta de quién hizo estallar el gasoducto, Putin sentenciaba que los Estados Unidos, apuntando con el dedo al entrevistador y diciendo que ustedes, por supuesto, en clara alusión al país norteamericano. Una pregunta que, pese a la gravedad
que encerraba y esa acusación, Carlson respondía con tono jocoso señalando que ese día estuvo ocupado, mientras que Putin subrayaba que tal vez él tenía una coartada, pero que la hacía no. En cuanto al final sobre esa guerra en Ucrania y sobre los posibles contactos que podrían estar manteniendo Washington y Pekín con ese objeto, Putin se mostraba tajante y decía que si realmente quieren detener las hostilidades, deben dejar de proporcionar armas a Ucrania. El ruso, el jefe del Kremlin, además, ha acusado a Occidente de echar por tierra las conversaciones de paz con Ucrania en un momento en el que estuvieron a punto de ultimarse y es un mensaje que ha querido dejar claro en medio de reiterar la disposición de Rusia para hablar con Washington sobre ese fin a la guerra en Ucrania. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.